Hola a todos y todas, buenas tardes, ¿cómo están? Soy la doctora Wilma Ruiz García y soy docente en la Facultad de Ciencias Sociales, particularmente en la licenciatura de Antropología, y hoy me encuentro con el estudiante Daniel Alfonso Rodríguez Félix, quien está próximo a titularse por la realización de su tesis de investigación sobre el tema de migración infantil, voces en tránsito, y de la cual vamos a estar hablando en este capítulo de la temporada A través del tiempo, sociedad y cultura, que forma parte del proyecto de divulgación científica Mente Inquieta de la UACAN. Durante estos 20 minutos vamos a estar platicando de un tema muy interesante de la antropología social, que ya como todos saben, pues es la ciencia que estudia la forma en la cual nos relacionamos y cuál es la relación que tenemos con cuestiones económicas, problemáticas sociales, económicas, culturales y también pues la trayectoria cultural y de identidad que vamos dejando a lo largo del tiempo. Daniel estudió la migración infantil en tránsito por México. La hizo en Ciudad Juárez durante la temporada de 2024. Cuando lo conocí, él era mi estudiante y me comentó sobre su motivación por trabajar estos temas y pues juntos llevamos a cabo este proyecto que ya está próximo a concluir. Pero mejor hablemos de la migración. La migración es un fenómeno que no es nuevo, no es contemporáneo, ha existido siempre, la realizan tanto humanos como animales, pero ¿por qué es importante para la antropología y por qué es importante para la sociedad? Pues porque la migración humana y sobre todo esta migración de la que vamos a estar hablando, que va hacia los Estados Unidos, tanto de centroamericanos, caribeños como de mexicanos, tiene un impacto en la vida, en las experiencias, en las emociones de las personas y más cuando vamos a hablar de niños que están en un proceso de desarrollo y formación. Pero para conocer sobre esto, sobre cuál ha sido la experiencia de Daniel, cuáles fueron sus resultados, mejor escuchemos sus palabras, ¿no? A ver, Daniel, cuéntanos, ¿qué te motivó a ti a estudiar la migración? Bueno, pues la migración es un tema que me pega muy en lo personal, ya que mucha de mi familia es migrante. Tengo tíos y tías que en su momento cruzaron a Estados Unidos de forma irregular y que no conozco. Tengo primos que jamás he visto y por ello pues estoy consciente de lo que la migración le hace en este aspecto, ¿no? La desintegración familiar. Eh, a veces tengo familia que solo conozco por videollamada o por mensaje y pues por ello decidí pues que mi formación como antropólogo iba a estar orientada hacia temas de migración. Perfecto. En este caso estamos hablando de una migración sobre todo irregular que está ocurriendo, porque también hay una migración regular. Entonces estamos hablando de una migración irregular que utiliza a México como un camino, como un tránsito desde los países de orígenes y hasta llegar a la frontera norte del país. En este caso tú hiciste tu trabajo en Ciudad Juárez. ¿Por qué Ciudad Juárez, Daniel? Porque Ciudad Juárez es un punto muy importante en las rutas migratorias que pasan por nuestro país, ¿no? Sobre todo en la del centro. Es una ciudad que colinda al norte con El Paso, Texas, y es uno de casi el último desafío que tienen que superar los migrantes antes de cruzar a Estados Unidos. Ahí llegan muchos migrantes y y se quedan ahí por largos periodos de tiempo. Cuando yo estaba haciendo la investigación, era más que nada por los procesos de la CBP-1. La CBP-1 era una aplicación que pertenecía al Departamento de Aduanas y Protección Fronterizo de Estados Unidos, en la que podías solicitar tu asilo político desde antes de salir de tu país y esperar la resolución de tu caso o de tu proceso en México. Y por ello, muchos migrantes esperaban largos periodos de tiempo en Ciudad Juárez, puesto que inclusive algunas personas de los albergues dicen que esa aplicación era casi como un sorteo, porque tanto te podía tocar la cita en una semana después de pedirla, tanto te podía tocar como meses después. 3, 6, 9 meses y hasta a veces picando el año. Hay que decir que esta aplicación de CBP One desapareció con la llegada del presidente Donald Trump al poder y ahorita pues la realidad de los migrantes que están en la frontera esperando por alguna forma de entrar a los Estados Unidos es muy diferente. Sí, claro. Pero la investigación de Daniel se realizó el año pasado, en la temporada 2024, cuando todavía esta aplicación estaba. Y aquí es muy importante porque él llega a centros de migrante, a casas o albergues que daban protección a estos migrantes. ¿Cómo fue, Daniel, tu llegada a estos centros? Pues pues llegué tocando puertas a ver quién me recibía. Llegué así presentando mi carta de la Universidad Autónoma de Campeche, de donde estaba haciendo mi investigación. Muchos se sacaron pues de onda, me dijeron pues qué hace hasta acá alguien de Campeche, ¿no? Algunos pues hay que tener en cuenta que pues el acceso a estos colaboradores infantiles, ¿no? Es muy delicado. Los albergues procuran mucho su protección y que no se vulneren en ningún momento sus derechos.
Por ello, pues muchos se mostraron reacios a que yo colaboré con ellos. Pero afortunadamente 3 albergues me abrieron las puertas: el albergue Oasis del Migrante, el albergue Casa Salem y el albergue San Oscar Romero de las Américas, que les mando un fuerte abrazo desde acá de Campeche. Daniel, en tu diseño, en tu investigación, tú tenías como objetivo conocer las experiencias de los niños, pero también conocer sus emociones. ¿Cómo planeaste este trabajo? Bueno, pues lo planeamos entre mi asesora de tesis y yo, usted, aquí, presente. A un niño pues no puedes llegar con una entrevista tal cual estructurada, ¿no? No puedes llegar preguntándole, y cuéntame, ¿qué pasó? Tienes que ser un poco más sutil, un poco más sensible con ellos. Entonces, la recolección de información fue mediante un taller, al cual llamamos Cuéntamelo Dibujando, que era un taller de expresión artística, en el cual se les daba, mediante instrucciones, se les daba a los niños a dibujar pues, sus experiencias durante su trayecto migratorio, claro, guiado por mí durante los talleres, ¿no? ¿Y cómo ocurría el taller? O sea, ¿cómo ellos iban participando? Bueno, para esto dividimos los trayectos migratorios en 4 momentos importantes, que son la salida del lugar de origen, el tránsito, que es que es el viaje, la llegada a Ciudad Juárez, la llegada a los albergues y el tiempo que ellos llevan esperando en los albergues, ¿no? Entonces, durante cada momento se les daba, era una actividad, se les decía a los niños la instrucción de dibújame cómo te sentiste cuando saliste de tu casa. Entonces el niño agarra y dibuja su casa, su patio, su colonia y me lo muestra, pues ahí está. Y ahora le explico, ok, ¿cómo te sentiste? Y me dice, me sentía triste, me sentía molesto, me sentía frustrado. ¿Por qué? Bueno, pues me sentía triste por esto, me sentía molesto por lo otro, y empiezan ellos solos a contarme cómo fueron sus experiencias, ¿no? Porque Durante. abandonan su Ujú, familia, dejan sus amigos, y les abandonan su es, y cuadra. de esa forma les es más fácil porque ya no me están hablando de un hecho en concreto, me están hablando de una emoción. Me están contando, me sentí triste porque dejé a mis abuelos, me sentí triste porque dejé a mis mascotas, ya no podía ver a mis papás, ya no podía ver a mis amigos. Y de esa forma fue como fuimos abordando a los niños y fuimos recolectando la información. Esta información además fue triangulada con otras fuentes, como entrevistas hechas también a los familiares, a los padres y también pues consultada también la literatura, ¿no? Claro, claro. Se fue, la información que ellos me daban se fue corroborando junto con sus padres. Porque cabe aclarar, yo estuve trabajando con niños que iban en situación de migración acompañada en los albergues. Los albergues de Ciudad Juárez, o por lo menos los albergues que son de asociación civil, solo pueden tener niños que van viajando en situación acompañada. Los niños que van viajando en situación no acompañada, esos son remitidos al DIF. Que hay toda una infraestructura en Ciudad Juárez Exacto. diseñada para proteger a todo tipo de familias, a los que llegan solos, a los que llegan con casos de violencia, a las Ujú. familias y también en este caso a los niños que viajan solos y los que viajan no acompañados. Exacto. Ok, Daniel, y de lo que te contaron los niños, ¿qué fue lo que más te llamó la atención en cuanto, por ejemplo, a las causas por las cuales abandonaron su casa o al recorrido que tuvieron que hacer? Bueno, pues vamos por partes, ¿no? El primer momento, que es cuando abandonan su casa, algo que estoy muy orgulloso, que fue un resultado que arrojó la tesis, es que pues a los niños se les tiene, en este ámbito de la migración, se les tiene visto como este ente pasivo, sin agencia, ¿no? Esta persona que depende completamente del mundo adulto, ¿no? Del adulto con el que va. Y el trabajo demostró que hasta cierto punto esto no es cierto, ya que muchos de los niños están plenamente conscientes de las razones por las que se ven obligados a abandonar su casa. Hay un caso que fue de mis favoritos, que es el de Güero. Cabe mencionar que durante el trabajo no mencioné ni voy a mencionar los nombres de los niños por cuestiones de su seguridad, ya que muchos de estos vienen pues huyendo de situaciones de violencia en su país, ¿no? Y por ello lo manejamos mediante apodos, ya que el taller era un taller de arte. Les pedí como una actividad, la primera actividad fue pedirle a los niños que se inventaran un seudónimo, un nombre artístico. ¿Cuántos niños trabajaste? Fueron alrededor de 14 casos. ¿Niñas o niños? Niñas y niños. ¿Había más niñas o niños? Había más niños. Niños, varones. Niños varones. Ok, ¿y de qué nacionalidades eran? La mayoría, habían muchos que eran migrantes nacionales, que eran de México, sobre todo los estados de Oaxaca, de Chiapas y de Morelos. Y de extranjeros habían varios que eran de Venezuela, de El Salvador, de Colombia, y había
me parece solo un guatemalteco. Y en este caso de Güero, ¿qué te contó él sobre el motivo de salida de su casa? Bueno, pues Güero, al momento de explicarme su dibujo de por qué él había salido de su casa, me dijo que había abandonado su casa porque allí habían personas malas, personas que los lastimaban a ellas, a él, a su hermana y a su mamá, y que habían lastimado a su abuelito y que por eso ya no lo veía. Al corroborar esta información con su mamá, su madre nos cuenta que se vieron obligados a salir de su casa porque en su pueblo habían matado a su abuelo y le estaban viviendo episodios de extorsión. Cabe mencionar que esta información la señora jamás se lo había dicho a Güero. La señora le dijo que se iban a ir durante un tiempo. Más sin embargo, pues él, con sus capacidades cognitivas, logró pues crear una razón por la que se tuvieron que ir, ¿no? Pues sí, esto demuestra que los niños tienen conocimiento y tienen conciencia de la causa que está Exacto. haciéndolos salir de su casa. Ujú. Que además de en este caso que narras del Güero de la violencia, también encontramos otras cosas, ¿no? Como que la necesidad de reunirse con su familia que ya se encuentra en Estados Unidos, Ujú. algunos que salen porque pues quieren mejorar su vida, porque quieren encontrar trabajo y pues muy marcado está la presencia de esta señal de violencia, o sea, los que están huyendo de conflictos sociales o de violencia en sus lugares de origen. En cuanto al recorrido, Daniel, hay varios momentos, ¿no? Del recorrido. Hay viajes o recorridos cortos de 6 meses, pero hay quienes le tomó más tiempo. Cuéntanos del caso de las chicas que llevan 3 años en su Bueno, trayecto. esto es porque la mayoría de nosotros, pues imaginamos un viaje, ¿no? Es punto de partida, el viaje, el trayecto y la llegada. Pero en cuanto hablamos de un pues, ámbito migratorio, la mayoría de los trayectos migrantes son, hay muchos momentos de inmovilidad dentro de su movilidad, ¿no? Por ejemplo, el caso que usted mencionaba, que es el caso de Juni y de su prima. Ellas eran de Venezuela y empezaron su trayecto migratorio pues porque querían una reunificación familiar. Tenían ellos familia en Estados Unidos y empezaron a viajar desde Venezuela, pero llegando a Colombia se les acabó el dinero, ya no tenían forma de movilizarse, entonces tuvieron que esperar 6 años, si no me parece, 6 años en Colombia a volver a capitalizarse. Inclusive se plantearon muchas veces ya no seguir con el viaje, pero pues por ciertos motivos, una vez que volvieron a juntar suficiente dinero, empezaron su viaje de nuevo. Y llegaron hasta Ciudad Juárez, en donde afortunadamente una ya había logrado cruzar, bueno, ya le habían logrado dar su cita a Estados Unidos. El último día del taller, al día siguiente iba a cruzar a Estados Unidos. Ahí la nostalgia de que se estaban separando porque solo le había llegado a una de las dos y ellas pues Ujú. habían hecho todo el recorrido juntos. Sí, sí. Unido a esto, también es increíble cómo a través del dibujo los niños representan los medios de transporte o la forma en la que se desplazan. Y hay dibujos donde se ve que utilizan pequeñas embarcaciones, en donde los niños se dibujan unas veces disfrutando el mar y otras veces escondidos. Y eso nos dice las diferencias o los obstáculos que tienen que transitar estos niños en un recorrido que es muy peligroso para ellos, ¿no? Ujú. Otros nos cuentan, pues, en camión, hay montañas, hay selvas, hay lugares hostiles para ellos. Sobre todo los niños que vienen de Centro y Sudamérica hacen mucho énfasis en su paso por el Darién. Para quien no sepa, el Darién es esta selva que hay entre Colombia y Panamá que tienen que cruzar los niños migrantes. Y algunos, es algo muy curioso, algunos la describen como una aventura, pero los que tuvieron un trayecto más fuerte, más feo, obviamente lo describen como casi un infierno. Hay niños que me cuentan que eh, vieron muertos cuando caminaban por el Darién, otros me cuentan que se enfermaron porque bebieron agua pues, en mal estado, otros me cuentan que se deshidrataron durante el paseo por la selva, pues porque no tenían una fuente de agua cerca. Y sí, los La menores, travesía es muy peligrosa. la travesía migrante es sumamente peligrosa. Sin embargo, también te mencionan experiencias buenas. Hay dibujos en los que mencionan haber conocido, por ejemplo, el mar. Entonces, para los niños, viven y experimentan cosas malas, pero también aprenden en este trayecto migratorio, porque justo se encuentran en una edad en la que ellos están formando su personalidad y formando también su identidad. Y este proceso que viven va a dejar una huella para ellos en su vida futura, en cómo se van a desenvolver en las ciudades a donde lleguen o hasta donde puedan alcanzar su tránsito migratorio. Daniel, otro de tus resultados en este trabajo tiene que ver con el papel de las instituciones, que a la llegada tuya a Ciudad Juárez encontraste varias instituciones, organizaciones de la sociedad civil y también instituciones políticas que tienen una función
en la migración en Ciudad Juárez. Cuéntanos sobre ellos. Pues Ciudad Juárez, al ser una ciudad que es punto central de muchos migrantes, ha diseñado estrategias y organismos para dar solución a esta problemática, ¿no? Una de ellas es la Asociación Uno por Juárez, que es una red de albergues que están en constante comunicación los unos con los otros y se apoyan mutuamente para dar asilo a muchos de los migrantes que llegan a Ciudad Juárez. La otra de ellas es COESPO, que esta es por parte del gobierno de Ciudad Juárez, que es un organismo que remite a que registra a los migrantes que llegan y los remite a los albergues que cubran sus necesidades. Sí, porque tenemos que mencionar que hay albergues para personas que viajan en familia, que viajan solos, personas que sufren violencia y también para familias con niños o sin niños, ¿no? Entonces, cada institución se encarga de darle acogida a las personas que ellos pueden. Y una vez que están en la institución, ¿de qué se ocupa la institución? ¿Cómo se organizan dentro de los albergues? Bueno, pues los albergues aparte de dar asilo y dar comida, también ofrecen múltiples servicios a todas las necesidades. Tratan de cubrir todas las necesidades humanas. Decía el padre Carlos, que es el director del albergue San Oscar Romero. En los albergues reciben atención psicológica, reciben atención médica, hay espacios lúdicos para que los niños jueguen, muchos de ellos van a la escuela. A los albergues tienen convenio con una escuela que es especial para regularizar a niños migrantes en Ciudad Juárez. También tienen servicio de agua, de salud. Llevan servicios de salud. Y también pues se organizan para las necesidades básicas de los albergues. Hay albergues que tienen estrategias como por ejemplo preparan donas o preparan dulces que salen a Hay vender. algunos albergues que pues no cuentan con un apoyo constante de dinero, entonces diseñan estrategias para dar sustento al albergue. Uno de los casos era el albergue Oasis del Migrante, que muchos de sus gastos diarios, sus gastos corrientes, los cubre con la venta de donas. Ellos mismos preparan donas y los migrantes, quienes estén dispuestos, salen a venderlas alrededor del centro de Juárez. Y claro, una parte es para pagar los gastos corrientes del albergue y otra es para darle una remuneración a los migrantes por ayudarlos a vender. O sea, así es. Y en cuestiones de emociones, porque al final tu trabajo sobre todo trata de descubrir las emociones que marcan los niños en este trayecto migratorio, ¿cómo se sienten los niños o cómo te dijeron, cómo dibujaron que se sentían a la llegada de los albergues? Bueno, a la llegada de los albergues pasa algo que el sociólogo Anthony Giddens lo describe como la intersección de la extrañeza con la familiaridad. Cuando estás acostumbrado a un ambiente social en constante cambio, que suele ser agresivo, que suele ser violento, y llegas a un ambiente tranquilo, como lo es un albergue, los niños entran en un estado de shock. Uno de ellos mencionaba, cuando llegué al albergue, pues no me hallaba, no sabía qué hacer, había demasiado silencio. Entonces, les cuesta al principio un poco adaptarse a su nueva realidad, ¿no? Porque debemos de recordar que como hay varios momentos de inmovilidad y movilidad dentro de su viaje, los niños constantemente están esperando el momento de volver a empacar sus maletas y seguir caminando, ¿no? No se pueden acostumbrar mucho tiempo a un mismo sitio porque están conscientes de que en algún punto van a tener que abandonarlo. Y cuando llegan al albergue y se ven que tienen que esperar a veces meses por sus citas CBP-1, pues les cuesta un poco adaptarse, pero con el paso del tiempo y también con la ayuda de otros niños, porque pues en el albergue hay bastante... Socializan, se apoyan, juegan juntos, van a la escuela juntos, empiezan a crear nuevos lazos que los ayuda pues a sobrellevar la espera que les espera, la espera hasta su cita CBP-1. Daniel, sé que tú has estado en contacto con ellos después que terminaste tu trabajo. ¿Qué sabes de esas familias? ¿Ya llegaron, obtuvieron algunos su CBP-1? ¿Dónde están? ¿Qué tuvieron que hacer? Porque ahorita la realidad es bien diferente en Ciudad Juárez. Pues por cuestiones de seguridad de ellos no puedo dar nombres, pero una familia que me llevé muy bien con su hijo mayor y de vez en cuando juego Xbox con él, me cuenta que afortunadamente todos lograron cruzar antes de que se cerraran las CBP-1. Lograron cruzar a Estados Unidos, se les dio su cita y lograron cruzar a Estados Unidos sin ningún inconveniente. También recientemente pude darme una vuelta por Ciudad Juárez y platicar con
con el director Román del Oasis del Migrante, y me contó que muchos de la generación con la que yo estuve, con las que yo entrevisté, lograron cruzar satisfactoriamente. La peor situación la llevan los que llegaron de último y que además ahorita la realidad en estos albergues es que pues ya no cuentan con apoyo, los tiempos son muy largos y los migrantes están ahí pues sin trabajo, sin opciones y esperando, ¿no? ¿Qué van a hacer con Claro. ellos? Sí, sí, sí. De hecho, me cuenta el pastor Román que muchos albergues han empezado a cerrar, porque no pueden ya, como muchos migrantes fueron retornados, y los que estaban ya de por sí en los albergues, no se pueden dar abasto. Pues sí, es una Y realidad es difícil ahorita una que ha pena. venido a empeorar todo este tema de la migración. Daniel, en lo personal, ¿qué aprendizajes te dejó y también en lo académico este trabajo? Pues, en lo académico, tanto en lo académico como en personal, em, creo que hay que dejar de ver al migrante como una problemática. Sí, ha estado hay este discurso muy presente, ¿no? De que los migrantes vienen a quitarnos los empleos, que traen el crimen hasta acá, Ujú. lamentablemente, pero la realidad es que no. Em, ¿Cómo lo explico? Pues las personas migrantes son personas, No, sí, sí, son seres claro. como nosotros. Ujú. Pero a lo que voy es que la migración tal cual no es una problemática, es una consecuencia de otras problemáticas estructurales que hay en todo el continente americano. Distribución desigual de la riqueza, falta de empleo, narcotráfico, violencia, corrupción. Y los migrantes vienen huyendo de eso. No vienen el migrante irregular en general no viene a traer la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas acá a México. Esos problemas ya estaban acá cuando ellos llegaron y justo vienen huyendo de ello. Entonces, la conclusión a lo que yo digo es que no hay que criminalizar al migrante irregular. Al contrario. ¿No? Pues es un proceso en que todos podemos en algún momento participar. Ujú. Y en el caso de con los niños, qué aprendizaje te dejó en el trabajo con los niños? Porque pues es tu primera vez también que trabajas con niños, ¿no? Pues fue muy bonito. Me encantó trabajar con estos niños y ver cómo ellos analizan y procesan el mundo. Es, es casi mágico. Lo viven no solo a través de los adultos, sino también lo viven a A través través de de sus propias ellos. emociones y Exacto. sus propias experiencias y lo reflejan de una manera mucho más, digamos, infantil, a través de dibujos, pero reflejan muy bien todas sus emociones. Pues, ¿qué sigue, Daniel, para ti ahora? Pues defender la tesis. ¿Ok? Y luego, ¿quieres seguir estudiando el tema de la migración? Sí, así es. Me gustaría estudiar alguna maestría referente a estos temas y seguir formándome como antropólogo y seguir trabajando para algún día ver un mundo sin fronteras. Pues yo te felicito y también agradezco la colaboración que nos dio el doctor Arriola, Ah, claro. investigador titular de ECOSUR, Luis Alfredo Mi Arriola, codirector, que un es saludo codirector y para que nos el apoyó doctor. también mucho en entender toda esta parte de la antropología de las emociones y la antropología de la migración y que él también es parte de este trabajo. Te invito pues a que sigas preparándote, a Ujú. que sigas en el mundo de la investigación y que sigas por supuesto adelante con el tema de la migración. También invitar a todos los chicos, los jóvenes que se encuentren estudiando la carrera de antropología o carreras afines y que estén interesados en la investigación, pues a acercarse a profesores, a docentes de sus facultades y presentarle temas que les interesen y juntos construir pues ideas como esta, propuestas como esta, que nos enriquecen en lo personal y también en el mundo académico. Les agradezco habernos escuchado y esperamos que hayan disfrutado de este programa. Los invitamos a seguir esta temporada en la cual vendrán otros temas también relacionados con la antropología social, que recuerden, les recuerdo que es la ciencia que nos permite acercarnos a la vida social, a las problemáticas sociales y a todas nuestras huellas que vamos dejando en el plano cultural y en el plano de la identidad a lo largo de nuestra historia. Gracias, Daniel, por estar aquí. ¿Y qué mensaje querías darle? También quería aprovechar el espacio para que si alguno de nuestros oyentes quisiera ayudar a la causa de los albergues migrantes en Ciudad Juárez, pueden contactarse con con los albergues con los que yo estuve, que es el albergue migrante, Oasis del Migrante. Así lo pueden buscar en Facebook, o albergue Oasis del Migrante AC, con el albergue San Oscar Romero y con el albergue Casa Salem. Les mando un fuerte abrazo y un gran agradecimiento a ellos y a todos los migrantes que participaron en esta investigación. Este trabajo es más suyo que mío. Lamento no poder dar sus nombres, pero les estoy infinitamente agradecido.
Pues muchas gracias por la atención y los esperamos en el próximo capítulo.